entre y demás, vosotros mismos decidís. Vamos a hablar hoy sobre Extreme Programming con Concha y va a ser nuestra cuarta charla de Almería Tech. Muchas gracias a todos por venir, por seguir viniendo y por las nuevas caras, es súper importante para nosotros. Veo por aquí también gente que dio charla anteriormente, así que está súper guay. También quiero comentar que durante este mes hemos hecho cosas guay en nuestro primer taller, donde hemos estado hablando de Domain Driven Development. Hemos traído a Pedro Pardal de Málaga, nos ha contado durante 2 horas cómo funcionan casos de uso, cómo es importante utilizarlo en nuestra empresa. Espero que a los que pudisteis asistir hubiese sido útil. Vamos a intentar con esta lógica, al menos haciéndolo una vez cada 2 meses, es nuestra idea, pero poco a poco, ¿vale? No es tan fácil encontrar un sitio para hacer un taller. También quiero comentar que Sol y yo hemos sido seleccionados también para una conferencia en Málaga, la Open Source Code. Yo me va a estar hablando sobre Astro. Imagino que los que sois front lo conoceréis perfectamente, los que no, bueno, pues es una nueva tecnología para el tema de front. Y yo voy a estar hablando sobre observabilidad, que todos me imagináis que siempre hablo de lo mismo, pero es lo que más me gusta y de lo que más conozco. Espero que podáis asistir a un evento gratuito en Málaga, es un viernes 21, y luego también el sábado, es decir, son 2 días, nosotros solo vamos a estar el viernes. Varios de Almería Tech vamos a pasar allí el día, así que si os queréis animar podemos organizarnos y demás. Hoy es una cosa distinta, la primera vez que tenemos un patrocinador en Almería Tech, que nos está apoyando. En este caso, Loren, muchos los conocéis porque dio la primera charla. Él viene de su empresa Many Contacts, que es un CRM para WhatsApp, para empresas, y está buscando talento en Almería. Así que le voy a dar paso para que nos cuente la razón por la que nos patrocina. Muchas gracias, Loren. Nada, esto va a ser rápido. Muchas gracias a vosotros por organizar esto y juntar a toda esta gente, ¿vale? Y bueno, pues como dices tú, en Many Contacts queremos apoyar la tecnología almeriense. Y bueno, una de las maneras fue abrir estas charlas con la charla que di yo. Otra manera es patrocinar Almería Tech y otra tercera manera que vamos a poner en marcha, que estamos intentando, y por eso estoy aquí dando mi chapa y con mi careto aquí y tal, es porque vamos a abrir una oficina de desarrollo aquí en Almería, ¿vale? Entonces estamos buscando hacer un equipo técnico, programadores solamente de momento. Y nada, simplemente si alguno conocéis un buen programador, que sea full stack, que trabaje con JavaScript mayormente, que quiera asumir retos, que quiera ser el programador número 3 ahora mismo sería de una startup que está creciendo y que, bueno, que tiene aparentemente buena proyección y que nos esperamos que tengamos un buen futuro, pues nada, simplemente le pasáis mi contacto. Si no lo podéis localizar por las redes de Almería Tech o lo que sea, es loren@manycontacts.com, ¿vale? Y nada, si a alguno de vosotros os interesa, yo voy a estar por aquí. Si conocéis a alguien, pues me dais su contacto o lo que sea y quedamos en contacto. Y nada, a seguir aprendiendo y continuamos. Muchísimas gracias porque no todos los días alguien nos patrocina. Esto no es altruismo, sino que de verdad está patrocinándonos de verdad. Muchas gracias y ahora le voy a pasar el micro a Sole, que va a contar. Vale, me voy para el otro lado. Bueno, primero que os animéis si alguien está buscando trabajo o quiere un cambio de reto profesional, hablar con Loren. Y bueno, creo que directamente vamos al turrón. Antes de nada, pues como siempre, pues daros las gracias porque estéis hoy aquí. A mí me hacía especial ilusión patrocinar, ¿no? Presentar este evento, ya no solo porque sea la cuarta charla técnica y bueno, pues todavía surge mariposilla en el estómago pues de ver tanta gente aquí, sino pues por la pedazo de ponente que tenemos hoy con nosotros. Para la comunidad y especialmente para mí, pues bueno, teníamos la ilusión y el deseo de que Concha pudiera dar una charla aquí en Almería. Y bueno, principalmente porque es tu tierra natal y bueno, para nosotros es un honor que sea en el espacio de Almería Tech donde va a dar esta charla. Me vaya a permitir ser un poco abuela cebolleta, porque me quería remontar hace unos años, justamente esta misma semana, pero 2020, un 21 de mayo de 2020, comenzaba la promo décima del Bootcamp de Desarrollo Web de Adalab. En esa edición había unas 40 alumnas
llenas de emoción y de nervios por todo lo que estaba por llegar y también por las nuevas puertas que le abría la nueva profesión de programadora web. Como imagináis, entre esas caras, y digo cara porque la edición obviamente se hizo en remoto, estaba la de Concha. Y bueno, personalmente hay que ser muy valiente, pienso que hay que ser muy valiente para dar un cambio profesional de ese calibre. Pero todavía hay que tener un ápice extra de valentía pues para cambiar de profesión, para dejar un puesto de trabajo fijo, una profesión con proyección, por así decirlo, como la abogacía y los recursos humanos, lanzarse al vacío y más hacerlo en una situación de incertidumbre. Han pasado 4 años, Concha ha ido como hormiguita haciendo su trabajo y ha ido generando frutos, trabajando para Codium, para Wifo, llevando su código al siguiente nivel con buenas prácticas como las que vamos a ver ahora. Y para mí, algo que personalmente me gusta mucho de Concha y me gusta mucho destacar es que comparte de manera altruista sus conocimientos con la comunidad tecnológica. Ya no solo en redes sociales, sino en eventos como este y, bueno, en eventos de bastante mayor nivel, me atrevería a decir, de los principales eventos tecnológicos que hay ahora mismo en España, como puede ser la PulpoCon, la Comic-Con, etc. Así que, Concha, muchísimas gracias por venir. Yo solo, antes de darte paso, solo os puedo pedir a todos un fuerte aplauso para darle una calurosa bienvenida al Almería Tech. Bueno, madre mía, muchas gracias, Marisol, a todos por estar aquí y ¿qué voy a decir, no? A mi compañera le tengo un cariño increíble. Cuando me propusieron estar aquí me hizo muchísima ilusión. Estoy súper emocionada. Es, yo creo que de los escenarios más difíciles, podría decir, porque bueno, la responsabilidad es mucha, pero muchas gracias por haber querido contar conmigo y por estar aquí esta tarde a escucharme hablar de estas cositas. Bueno, antes de empezar, aunque creo que queda poco por decir, porque nunca me habían presentado tan bien, ni siquiera yo misma, muchas gracias. Como ha dicho Marisol, bueno, yo trabajo como desarrolladora ahora mismo en Wayfox, no siempre fue así, como también ha comentado. Estuve trabajando de abogada, relaciones laborales y demás. Los últimos 5 años de mi vida anterior, pues estuve en departamentos de relaciones laborales de grandes empresas tecnológicas multinacionales. Por motivos que no vienen a cuento ahora mismo, eso cambió, decidí dar un cambio muy grande y ahora pues estoy aquí. Como ha dicho también Marisol, me gusta mucho compartir en comunidad porque, bueno, al final es algo, la comunidad es algo que a mí me ha dado mucho en mis inicios y es como mi forma de devolver esa parte. Soy Women Tech Maker Ambassador de Google. Me gusta, dentro de esa parte de ayudar y compartir, pues ayudar a mujeres que quieren introducirse en este campo, pues a dar sus primeros pasos y venir aquí. Y también soy mentora en este Forward, que es una iniciativa en la que, bueno, pues igual, mentorizamos, hay muchas mujeres que mentorizamos a otras mujeres que ya están dentro de este mundo o quieren entrar, pues bien para ayudarle a pivotar o cómo introducirse. Y bueno, me interesa todo lo que tiene que ver con Stream Programming, buenas prácticas y todo ese tipo de cositas. Así que sin más, vamos a empezar. Y antes de empezar, por medir un poco, ¿quiénes de aquí habéis escuchado hablar o sabéis lo que es Stream Programming? Vale, guay. Vamos a aprender mucho, eso me gusta. De los que habéis levantado la mano, ¿alguno trabajáis en vuestro día a día con Stream Programming? Perfecto. Espero que de aquí nazca el gusanillo para por lo menos querer darle una oportunidad. Bueno, pues no sé si os pasaría a los que habéis escuchado a oír hablar de esto, pero la primera vez que yo lo escuché fue cuando la primera entrevista de trabajo que hice para la primera empresa en la que trabajé, para Codium, que me dijeron, aquí trabajamos con Stream Programming. Yo no sé a los que lo habéis conocido y a los que lo acabéis de escuchar ahora, qué os viene a la cabeza. Pero a mí me venía a la cabeza algo tal que así. Stream Programming, esto vaya a estar lleno de gente súper lista, haciendo cosas súper difíciles
y programando todo el rato sin parar y además una tensión y una presión increíble, ¿no? Yo no sé si me quiero meter aquí, la verdad. Pero bueno, le di una oportunidad y dije, vamos con todo, o sea, yo no he llegado hasta aquí para esto, he tomado una decisión más difícil como ha sido el cambio de carrera, vamos a probar, ¿no? Y una de las primeras tareas que tuve en la empresa fue leerme este libro, el de Stream Programming. Bueno, la cosa no me siguió dando mucha confianza porque empecé a leer cosas como excelencia técnica, mejora continua, todo el tipo de prácticas que nos hacen mejores desarrolladores y dije, esto parece muy difícil, ¿no? Yo no sé si estoy en este punto. Pero conforme iba avanzando el libro, pues también me di cuenta que además de excelencia técnica, habrá mucho de comunicación entre personas, trabajo en equipo, mejora continua, y dije, uy, esto tiene mejor pinta, ¿no? No es algo tan técnico, ni tan salvaje, ni tan áspero, como en un principio me pensaba. Y conforme seguí leyendo, pues me fue cautivando todavía más, ¿no? Porque, bueno, pues empezaba a hablar del cuidado a uno mismo, de ese trabajo en equipo, de objetivos comunes de equipo, de las necesidades que tenemos como personas dentro de un equipo y dentro de una empresa. Y dije, ostras, qué guay, ¿no? Y aquí fue donde empecé a, digamos, a enamorarme de esta forma de trabajar. ¿Por qué me gusta tanto Stream Programming y por qué me gusta tratar que la gente lo conozca? Porque hay vida mucho más allá de Scrum en la parte de agilidad, ¿no? De lo que se conoce como Agile. Bueno, pues uno de los motivos es que las personas, según esto de Agile, están por encima de los procesos. Eso lo escuchamos mucho, ¿no? Personas por encima de procesos. Pero yo me di cuenta por primera vez aquí que eso es real. O sea, realmente se tienen en cuenta las personas, las necesidades de las personas. O sea, al final, el desarrollo de software es una actividad social. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de conceptos yo no lo había descubierto hasta ahora. Luego, además, algo que me resulta muy, muy positivo y muy valioso y de lo que a mí más me gusta de esta metodología, filosofía, es que está basada en una serie de valores que le dan sentido a todo lo que viene después y una serie de principios que nos ayudan a bajar esos valores a nuestras prácticas diarias. ¿Y por qué esto me gusta tanto y lo veo tan potente? Porque cuando tú te basas en unos valores, tú tienes interiorizados unos valores que te hacen, que guían tu forma de hacer, eso nos permite huir de dogmatismos, porque sabemos por qué estamos haciendo las cosas y por qué las queremos hacer. Vamos a los porqués de las cosas, no tanto al qué tengo que hacer. O sea, entonces huimos de todo esto de, no es que si no haces TDD, estás fuera, o sea, no vas a hacer software de calidad. O sea, pero bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay detrás de hacer TDD, no? Entonces, me parece muy, muy guay y muy potente ese tema de los valores y tener interiorizado el por qué hacemos las cosas. Y la parte de que fomenta mucho el respeto, ¿no? De hecho, es uno de sus valores, como veremos ahora, el respeto hacia el equipo y sobre todo hacia nosotros mismos, que a mí fue una cosa que me impactó también mucho, ¿no? Ver ese hincapié que hace con respecto a respetarte a ti mismo, tus tiempos, si necesitas parar, para. O sea, la verdad que era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Y todo esto dentro de un entorno de mejora continua y de adaptación al cambio. No sé si habéis fijado en la portada, el subtítulo de la portada es Embrace the Change, ¿no? Abraza el cambio. O sea, sabemos que estamos en un contexto de constante cambio, vamos a hacer cosas y vamos a plantear nuestro trabajo de forma que nos permita adaptarnos a esos cambios. Entonces, bueno, pues empecemos. Generalmente, las charlas que yo he visto de este tipo cuando se habla sobre Stream Programming se suele centrar en las prácticas, ¿no? Todos hemos oído hablar de TDD, de Pair Programming, Vertical Slicing, Continuous Integration y todo eso. Pero casi nadie habla de los valores y para mí es de lo más importante. Entonces, me gustaría digamos, centrar el grosso de la charla en conocer cuáles son estos valores que proponen desde Stream Programming, que como veis son 5: comunicación, simplicidad, feedback. En inglés es courage, pero bueno, vosotros me entenderéis que a mí coraje me da un poco de cosa ponerlo, así que lo he traducido como valor y respeto. Pues empecemos. Comunicación.
Esto me sorprende porque, claro, cuando vamos a buscar trabajo, incluso cuando nos incorporamos a un puesto de trabajo, para todas las empresas la comunicación es siempre lo más importante. Pero hay que ver lo poco que se habla, por lo general. O sea, la comunicación es súper importante, pero no hablamos. Yo recuerdo una vez, siempre lo cuento porque me parece curioso, en mi otra vida, en una de las empresas en las que estuve, teníamos un problema muy grande de absentismo. Yo estaba en una empresa internacional y no sabíamos muy bien cómo atacarlo, ¿no? Cualquier cosa que hacíamos no nos funcionaba. Entonces decíamos, bueno, vamos a hablar con Alemania porque a ellos les ha pasado esto y están consiguiendo muy buenos resultados, a ver qué han hecho. Venga, hablábamos con Alemania, oye, ¿vosotros qué habéis hecho con esto? Ah, pues mira, esto y esto que viene muy bien. Cogíamos, lo copiábamos y lo hacíamos aquí y nada, eso seguía sin funcionar. Bueno, pues vamos a hablar con Francia. Pues vamos a hablar con Francia porque ellos han hecho, le ha pasado lo mismo y están haciendo cosas que sirven. Vamos a hablar con Francia. Oye, compi, ¿qué habéis hecho? No, pues mira, haced esto y esto porque esto es la panacea, esto os va a servir, esto es maravilloso. Lo hacíamos y no nos servía. Y claro, yo un día se me ocurrió así, cosas locas de la vida, preguntarle a mi jefe, bueno, ¿alguien le ha preguntado a la gente qué falta? ¿Por qué falta? ¿Qué está pasando? No. O sea, estábamos implementando un montón de cosas que sí, que habían funcionado en otros sitios, que solucionarían el problema que tenían en esos sitios, pero no nos habíamos parado a pensar qué problema real estábamos teniendo nosotros, ni nos habíamos parado a hablar, a comunicar con los principales afectados, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en realidad estábamos tratando de resolver un problema que en realidad no teníamos. O sea, sí, asentimos, vale, pero ¿qué es lo que queríamos atajar realmente, no? Entonces la comunicación es súper importante y en nuestro sector nos pasa. O sea, muchas veces no hablamos y bueno, empresas que no fomentan o que no tienen este valor de comunicación realmente arraigado, pues luego lo vemos cuando, por ejemplo, los equipos de backend y frontend están separados, ¿no? Y no se hablan y es como, pero ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, bueno, para mí también es un valor súper importante. La simplicidad, bueno, pues muy importante también, muy difícil, la verdad que es algo complicado de interiorizar, pero me encanta el concepto de lo más simple que funcione. Y esto es súper importante en la parte de Steam Programming. Por supuesto, la simplicidad va asociada a un contexto. En función del contexto en el que estemos, pues consideraremos simple una cosa u otra. Si estamos en el contexto de computación cuántica, probablemente lo que ellos consideren simple, pues para nosotros sea muy complejo, ¿no? O sea, no es algo, es siempre relativo, no es algo absoluto, es siempre relativo en el momento en el que estemos. Y bueno, pues al final el hablar y el expresar las cosas y el comunicarnos, pues nos ayuda a simplificar, ¿no? Y esto es súper importante porque, bueno, a veces a mí me pasa, se me va de las manos porque, claro, lo difícil por diseño es conseguir algo simple. Lo complejo es lo que te sale, ¿no? Lo difícil realmente es hacer algo simple y que no se te vaya de las manos. Pues bueno, el Stream Programming esto lo tiene muy, muy interiorizado y luego veremos que los principios y prácticas que vienen después pues van muy, muy ligados a intentar mantener esta simplicidad alta e intentar ir revirtiendo cada vez más esa complejidad accidental que nos vamos añadiendo a nuestro código. El feedback, súper importante. De hecho, yo jamás, cuando llegué y leí que esto era un valor, digo, el feedback, vale, sí, está muy bien, pero de ahí a que sea un valor, jolín, y me di cuenta aquí realmente es algo que también cuento mucho. Claro, en mi trabajo anterior, a mí me resultaba muy difícil ver los frutos de mi trabajo en un tiempo corto. De hecho, podían pasar meses, a veces años, y a veces incluso no llegaba a verlos porque me cambiaba de empresa antes. Y yo siempre digo que cuando escribí el primero Hola Mundo, lloré. Me dijeron, claro, pobrecita, es que es muy difícil. No, es que lloré de alegría, o sea, no de sufrimiento. El ver que escribía algo en el ordenador, daba al enter y automáticamente tenía la respuesta de lo que había hecho en segundos, o sea, me parecía algo súper potente. Y creo que es una herramienta muy guay que tenemos los desarrolladores y no la utilizamos lo suficiente. O sea, muchas veces no somos conscientes del beneficio que nos da tener ese feedback de forma rápida. ¿Por qué es importante el feedback? Porque al final vivimos en un entorno cambiante. Vosotros lo sabréis si trabajáis con clientes, ¿no? Que hoy nos piden una cosa, la semana que viene nos están pidiendo otra. Entonces, vivimos en un entorno donde cambia y luego tener feedback de esas cosas que cambian es muy positivo. Y además, la mejor solución que nosotros entendamos hoy no tiene por qué ser la mejor solución mañana.
porque han cambiado los requerimientos, porque ha cambiado cualquier cosa. Luego, cuanto más feedback tengamos y más rápido y cuanto antes, mejor, porque cuanto antes sepamos lo que está pasando, mucho mejor vamos a reaccionar y vamos a ser capaces de adaptarnos a esos cambios. Y, de hecho, cuando se habla, ¿no?, muchas veces de, no, es que tenemos que tener un software moldeable, tenemos que tener un software que sea fácil de cambiar. Claro, son palabras que se dicen mucho y que te dicen, yo quiero que tengamos un software moldeable y muy fácil de cambiar, pero si no te dicen el por qué, pues el por qué es este. O sea, el por qué es porque estamos en cambio constante y yo necesito feedback, necesito saber qué está pasando y necesito que mi software sea moldeable para poder adaptarme a esos cambios de forma fácil sin que luego me suponga una problemática grande que pueda perjudicar a negocio, a clientes y demás. Valor. Valor para expresar tu opinión, para decir cuándo quieres algo o cómo piensas que se tiene que hacer algo. Valor también para decir que no, cuando no estás de acuerdo. El valor también de saber cuando algo no está funcionando de la forma que se espera, ser capaz de reconocerlo y de cambiar el procedimiento o lo que se está haciendo, ¿no? Para eso hay que ser valiente también. O sea, cuando llevo un rato programando y desarrollando una idea que tenía y de repente me di cuenta, después de 3 horas de trabajo, que esto no va por el camino por el que yo pensaba, pues hay que tener el valor, el coraje de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, vamos a tirar para atrás, o se me está yendo de las manos, o esto lo estoy complicando demasiado, paramos, buscamos otro enfoque y seguimos. Y esto es muy difícil. El valor también de hacernos las preguntas que nos van a dar las respuestas que hagan mejorar. Muchas veces no queremos hacer esas preguntas porque las respuestas no nos van a gustar. Entonces, también hay que tener ese coraje, ¿no?, de querer hacerlo. Esto está ligado también a lo del moldeable, ¿no? O sea, al final yo voy a ir haciendo preguntas, voy a ir recogiendo feedback que me va a permitir ir adaptándome a los requerimientos que tenga en cada momento. Y por último, pero no menos importante, de hecho para mí es el más importante de todos, es el respeto. Si no tenemos respeto por nosotros mismos, por nuestro equipo y por el proyecto que estamos desarrollando, Stream Programming no tiene sentido. Como tampoco pienso que tiene sentido ningún trabajo en equipo. Entonces, bueno, pues es el último, pero para mí es de los más importantes. Y estos son los valores que se proponen desde Stream Programming, pero no son los únicos valores que puedes aplicar para desarrollar software de forma eficaz. Pueden ser estos, pueden ser otros, pueden ser estos y otros. Lo importante es que desde la empresa, desde la compañía, desde el equipo, desde la propia persona, identifiquen cuáles son esos valores y estén un poco alineados con su día a día y con la forma de trabajar que tienen en su día a día. Yo lo pienso mucho y pienso en la inversión que se hace muchas veces para equipos de desarrollo, sobre todo en prácticas, ¿no? Cursos de TDD o cursos de DDD o un montón de esas cosas y no se invierte casi nunca nada de tiempo o en muy pocas ocasiones para esto, para sentarnos como equipo, como empresa y ver qué valores queremos seguir, porque... Y para mí esto es súper importante, porque como ya he dicho, cuando tenemos interiorizado todo esto y tenemos interiorizado el por qué queremos hacer las cosas de la forma en que las queremos hacer, al final las prácticas vienen solas y lo vamos a ver. O sea, pero si no tenemos el por qué interiorizado, a mí me da igual que me digan tengo que hacer TDD, por qué tengo que hacer TDD, qué me está aportando a mí el TDD. Si no lo veo, nunca lo voy a utilizar bien y probablemente me termine generando rechazo porque es algo que me intentan imponer en lugar de ser consciente de por qué lo hago. Y en cuanto a los principios, estos son, pues algunos, no están todos, algunos de los que recoge Stream Programming para intentar bajar esos valores, porque al final esos valores se quedan muy etéreos, ¿no? Si no vamos tirando algo que nos ayude a bajar a tierra, pues a veces es complicado que nos guíen en ese día a día que comentábamos. Uno de los que me gusta mucho es el principio de humanidad, que como comentaba, pues al final eso, somos personas que se juntan para desarrollar software. Luego, tenemos que ver que como personas queremos ver satisfechas nuestras necesidades como personas cuando desarrollamos esta actividad, ¿no? O sea, a todos nos gusta tener reconocimiento, a todos nos gusta que se nos valore nuestro trabajo. Bueno, pues ese tipo de cosas, tenerlas en cuenta en nuestro día a día, en compañeros, en nosotros mismos, a la hora de relacionarnos, pues es importante y lo veo bastante valioso. Otro principio que me gusta mucho es el de beneficio mutuo.
El beneficio mutuo al final lo que dice es que hagamos cosas en nuestro día a día que representen un beneficio para mí, para mis compañeros, para clientes, para negocios, pero no solo ahora, sino en un futuro. Por ejemplo, un ejemplo que iría en contra de este principio sería a lo mejor escribir documentación muy extensa, ¿no? Porque no está reportando beneficio generalmente al que la escribe, porque le toca el marrón de tener que ponerse a escribir documentación. A compañeros, ¿cuántos de aquí os leéis toda la documentación que se escribe? Y luego, ¿cuánto hay que mantenerla? Porque eso va cambiando. Y a la empresa y a los clientes, pues le da un poco igual que tú tengas documentación. A mí eso es algo que a mí no me está reportando, ¿no? No veo que me reporte. Algo que podría ir en pos de este principio en lugar de documentación, escribir test automáticos. Es un beneficio que me está reportando a mí en el presente porque me está permitiendo que si voy a hacer algún cambio, alguna implementación nueva y tengo un error, me voy a enterar pronto y voy a ser capaz de reaccionar y saber enseguida dónde está, qué está pasando y solucionarlo. Le está reportando un beneficio a mis compañeros porque si escribo test que recogen las reglas de negocio en el propio test, le está sirviendo como documentación cuando llegan al proyecto, abren el archivo de test y si los test son descriptivos, saben lo que está haciendo mi software y le está reportando un beneficio al negocio porque, bueno, pues al final vas a tener un software mucho más seguro que probablemente pues falle menos, ¿no? Y si falla, pues vas a poder arreglarlo mucho antes. Y otro principio que me gusta también bastante es el de diversidad, porque al final tener los equipos diversos aportan mucho valor. Puntos de vista distintos, background distintos, al final eso multiplica las opciones de resolver un problema y también las formas o las soluciones que se van a implementar. Al final, la diversidad es siempre positiva, es uno de los principios también de Stream Programming. Y otro que es muy difícil, pero que reporta también muchos beneficios desde mi punto de vista, es el pasitos pequeños, ¿no? Baby steps, que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado también. Puede parecer contraintuitivo que dar pasitos pequeños nos haga ir más rápido, pero a la larga es real, ¿no? Porque cuando vas asegurándote pasito a pasito lo que vas haciendo, eso te permite que si luego hay cualquier error o hay que implementar cualquier cambio o lo que sea, el ir dando cambios tan pequeños no te supone el luego tener que tirar tanto y volver a rehacer de nuevo, sino que vas asegurando poquito a poquito, como en la escalada, ¿no? Voy asegurando, pum, 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 y me permite finalmente ir más rápido, aunque sea un poco contraintuitivo y difícil de ver al principio. Estos son algunos de los principios, no me da tiempo a entrar en todos. Y después de esos valores y esos principios que os comentaba, vendrían las prácticas. Estas son algunas de las prácticas que propone Stream Programming. Muchas las conoceréis seguro, habréis oído hablar de ellas. Yo voy a entrar a comentar unas poquitas, algunas, y siempre desde mi experiencia, o sea, ¿qué me ha aportado a mí esa práctica? Así que vamos a empezar por Pair Programming. El Pair Programming, aquí os pongo, como os he dicho, que todo tiene relación y para mí, en base a estos valores, surgen esas prácticas. Os pongo aquí a qué valores yo considero que están asociadas cada una de ellas, ¿no? Entonces, el Pair Programming al final es, para el que no lo sepa o el que no está acostumbrado, son dos personas trabajando en el mismo equipo. Eso en remoto, ese concepto es un poco más difícil, pero básicamente es una persona tiene el teclado, digamos, que es la que se conocería como driver, y otra persona, que es la que se conoce como navigator, pues está pendiente de todo lo que se hace, ¿no? Dos personas trabajando juntas en la misma tarea. Esto puede parecer un poco raro, de hecho, es una idea que cuesta asumir, pero a mí me ha reportado muchos beneficios. Entre ellos, bueno, pues hizo más fácil mi incorporación. Y yo veo que cuando vienen compañeros nuevos a un proyecto, a una empresa, pues claro, si estás programando, estás trabajando con alguien a la misma vez, conocer el proyecto, la introducción al proyecto, cómo funciona la empresa, cómo funciona el equipo, es mucho más rápido y mucho más sencillo que si me sueltan un tocho de documentación y tengo que ir yo cosa a cosa mirando cómo se hace, porque además me ha pasado muchas veces, la mayoría de los enlaces que me han ido eso no funcionan porque las cosas han cambiado, eso ya no se hace así y es un poco rollo. Entonces, estar con alguien que desde el principio se pone contigo, oye, mira, pum, 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 esto así,
pues te ayuda mucho mejor y hace la incorporación mucho más sencilla y mucho más rápida. Para esto hay una cosa chula, y es que el pair programming se entiende casi siempre, o se suele entender como que es el driver el que escribe código y el navigator solo mira. Esto no es así, o no debería ser así, porque el navigator también tiene una parte activa en ese desarrollo, no puede desconectar, porque al final tiene que estar pendiente de lo que está haciendo el driver, ¿no? De lo que se propone, lo que no se propone, si se ha saltado algo, si yo conozco algo que le está dudando, o sea, no se puede desconectar, al final los dos estamos programando. Pero hay una forma interesante de hacer pair programming que es, digamos, inverso. El driver es el que no, digamos, no está dirigiendo la sesión y es el navigator el que tiene que ir diciéndole qué es lo que hace. Esto, cuando llegamos nuevo a un proyecto, es súper interesante porque te ayuda a sentarte todavía más, ¿no? El explicar las primeras líneas de código, el ser tú el que navega por los ficheros y todo eso, mientras el otro te estaba diciendo lo que están o cómo lo hacen, es muy guay y es una forma que la gente no suele aplicar y es interesante. También mejoró mis habilidades técnicas y de comunicación. O sea, el hecho de tener ese feedback inmediato por parte de mi compañero cuando estoy haciendo algo, ya no solo cuando empiezas como junior, sino es que cuando te estás cambiando de trabajo, es súper positivo. O sea, es que yo cualquier cosa que hacía enseguida me estaba diciendo, oye, mira, ¿conoces esta forma de hacer? ¿O sabes esto? ¿O sabes tal? O sea, ese feedback inmediato para mí era súper positivo. También el tener la code review en el mismo momento. O sea, conforme haces, vas revisando tu código, ok, venga, para adelante. Con la pull request sí, también se aprende, también tengo esa revisión y demás, pero por ejemplo a mí me saca del foco, o sea, porque muchas veces lo que me pasa es que yo mando una pull request, me pongo con otra cosa y me llega la corrección de lo que me han estado haciendo a los días, a la semana y es como otra vez, ostras, ¿y esto qué era? Pero ¿y esto por qué lo hice? O sea, como que me cuesta, ¿no? Me cuesta volver a conectar y yo siento que a mí esto pues me servía mucho más, interiorizaba mucho mejor, incluso podía preguntar cosas, ¿no? Y también me ahorraba mucho tiempo. Muchas veces a mí me pasa ahora en las pull requests cuando empezamos con el ping pong, en plan, oye, mira, 25 minutos, o sea, dímelo, cuéntamelo, más rápido, más sencillo y más felices todos. Y luego explicar las cosas. Esto parece una tontería, pero mejora mucho la comunicación y sobre todo en remoto. O sea, yo no le puedo decir a mi compañera, oye, mira, en esta línea de aquí, no, yo estoy en otro ordenador y le tengo que intentar hacer entender ya no solo mi idea, sino muchas veces nos volvemos locos cuando le queremos decir, oye, en la línea 23 cambia tal cosa. Empezamos, no, ahí, no, más para arriba, más para abajo. O sea, te ayuda a mejorar esa capacidad de comunicación, ¿no? Y por supuesto también de comunicación respetuosa, o sea, el intentar empatizar con la persona con la que estás trabajando. Eso mejora y potencia mucho esas habilidades sociales. Esto va ligado a lo de antes, me permitió aprender mucho más rápido. Al final, sobre todo cuando estás con perfiles, y ya no, porque siempre tendemos a decir que el pair programming solo es útil cuando tenemos un perfil senior y un perfil junior. Para nada. O sea, conozco perfiles senior que han aprendido mucho de mí. Yo he aprendido de perfiles mucho más junior que yo. Y he aprendido, por supuesto, de perfiles senior. Mucho más rápido. Al final, somos esponjas. O sea, el mero hecho en una sesión, por ejemplo, de mob es cuando hay más de 2 personas, o ensemble. Las conversaciones que tienen o las discusiones que surgen, el tú estar escuchando y estar viendo cómo otra persona razona, cómo otra persona enfoca la resolución de un problema, todo ese tipo de cosas hace que aprenda un montón y mucho más rápido. Y eso, claro, al final hace que la calidad de tu trabajo aumente. O sea, porque no es lo mismo que estás tú solo, que no sabes lo que estás haciendo. Poquito a poquito vas teniendo esa validación un poco de la persona con la que estás y eso hace, o sea, tener un software desarrollado por 2 personas, pues quieras que no, se comparte conocimiento, hay cosas, valores, puntos de vista que uno aporta, que otro no. Eso aumenta la calidad del código. Y luego, yo sentía que aportaba, me sentía útil. O sea, muchas veces desarrollando sola es como, jolín, es que no me sale nada, es que fíjate, es que yo no valgo para esto. Y luego cuando estaba trabajando con alguien y me decían, oye, mira qué guay esto que has hecho. Ah, pues yo esto no lo sabía. Y decía, ay, qué guay, ¿no? Que una persona que lleva 15 años desarrollando a mí, que acabo de empezar, me diga que le he enseñado algo, está muy guay. Porque seamos sinceros, ¿cuántos de aquí escriben comentarios de ese tipo en una pull request? A mí no me han dicho nunca, uy, qué guay esto que has hecho. O, oye, me parece esta solución es muy chula. No, oye, yo aquí haría otra cosa, porque has hecho esto, porque... O sea, son cosas que el pair programming fomenta, favorece y está muy guay, porque ayuda también a subir la moral de las personas.
Pero no es solo todo lo que reluce. El pair programming pues tiene muchas dificultades que yo he vivido y vivo en mi día a día, ¿no? Y es que es muy cansado. Yo termino muy cansada una jornada después de hacer pairing, porque tienes que estar todo el rato al 100%, tanto cuando tú programas como cuando no tienes el teclado, porque como he dicho, no vale desconectar. O sea, estás programando igualmente. Entonces, es cierto que es muy cansado. Tienes que estar al 100% y además si tienes la presión encima de tratar de demostrar que no eres tonta, pues es como todavía más, ¿no? Porque además también lo que me pasaba y me pasa es que yo me estoy comparando todo el rato con la persona que programa. Entonces, bueno, pues eso es un problema y es muy guay, no te compares, ya, genial, pero somos personas, me pasa y yo creo que nos pasa a muchos de nosotros. Eso como junior, como senior también se tiene el problema de mostrarte vulnerable. O sea, es que yo voy a exponerme aquí y la gente va a ver las bajezas que yo tengo. Entonces, bueno, es algo complejo, ¿no? Claro, esto hace toda esta presión que se pone uno a sí misma. A mí me daba vergüenza, llegaba a puntos que me daba vergüenza coger el teclado y que sufría cuando estaba viendo que ya estaban pasando los 15 minutos y que me iba a tocar a mí. Uf, era un mal rato y a veces un mal rato importante. Y claro, el estrés que me genera todo eso, pues a mí por lo menos me hace ponerme muy nerviosa, me bloquea y me hace parecer tonta, básicamente. Cosas muy sencillas que a lo mejor sola haría en un minuto, pues ahí me cuesta un montón de trabajo, me bloquea, no lo veo, me hace ser más lenta. Bueno, pues son cositas que también a cara B del programming, ¿no? Pero he descubierto con el tiempo que hay ciertas cosas que podemos hacer para tratar de paliar esas dificultades. Una de ellas, que a mí me ha servido mucho y me viene muy bien, es tener un espacio, cada uno por su cuenta, para explorar. Es decir, cuando vemos que nos estamos bloqueando, yo veo que me estoy bloqueando, o mi pareja se da cuenta, porque, bueno, al final eso es lo guay, ¿no? El ir desarrollando esa empatía y ese conocer, esa sensibilidad de estar tratando con personas, pues si yo me di cuenta de que me estoy bloqueando y necesito un espacio, necesito un tiempo de, oye, mira, vamos a parar 5 minutos, esto no nos está saliendo, no lo estoy viendo claro, nos damos 5 minutos, lo vemos cada uno por separado y volvemos. Y con lo que hayamos visto, pues ponemos las conclusiones y tiramos. Esto es muy guay, porque te ayuda a salir de ese punto de bloqueo y demás, puedes tranquilamente por tu cuenta estar mirando cosas y ayuda mucho a salir de esa vorágine de no querer hacer las cosas. Súper importante hacer pausas periódicas y cambiar de rol. Hay veces que la gente se pone a hacer pairing y se tiran horas, 1 hora, 2 horas, sin haber descansado. No funciona porque es muy exigente. Entonces tenemos que hacer pausas y cambiar de rol. O sea, no vale que la misma persona esté programando todo el rato. Eso es súper importante. Hay gente que utiliza Pomodoro. Pues no sé, nosotros hacemos pausas cada 20 minutos o cosas así. Hay gente que es 15. Hay gente que dice, bueno, pues yo vamos a coger una funcionalidad y cuando terminemos de desarrollarla, que es pequeñita, pues la siguiente la haces tú, ¿no? Cada uno tiene su estrategia, pero es súper importante hacer pausa y cambiar de rol. Esto, lo de generar espacios colaborativos y de no competición, es súper importante también. Al final, a la hora de hacer pairing o mob, tenemos que generar espacios seguros donde las personas se sientan cómodas a la hora de hacerlos. Por favor, no estemos generando todo el rato esa cosa que parece una competición de a ver quién lo hace más rápido o quién llega a la solución más pronto, ¿no? Ese no es el objetivo. Al final, el objetivo de desarrollar es encontrar la mejor solución para un problema que nos ha surgido. O sea, da igual la rapidez, no estamos compitiendo entre nosotros, nos estamos ayudando y estamos colaborando para hacerlo de la mejor forma posible. Luego, esto es muy bueno tenerlo en cuenta. Claro, ahora en el remoto, despistarse es súper fácil. Cuando está el otro con el teclado, voy a aprovechar para ver no sé qué, y enseguida, ¡pum!, desconectas, ¿no? Luego, generar también que nosotros tengamos un espacio de trabajo con las menores distracciones posibles, pues también es positivo para mantener esa, digamos, concentración y foco en lo que estoy haciendo y sea una sesión realmente útil. A mí me sirve mucho también hacer mini retros al final de las sesiones. Muchas veces lo que pasa con el pairing
es que, bueno, somos personas, ¿no? Tenemos feeling distintos, no encajo del todo con una persona, no me gusta programar con alguien. Y como hemos visto al principio, casi siempre es problemas de comunicación. Es porque no decimos lo que esperamos, no decimos qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos sentimos. Luego hacer una mini retro después de cada sesión es súper interesante. Tampoco hay que entrar en mucha profundidad. Oye, mira, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Te parece bien? ¿Tal? Oye, pues mira, pues se me ha hecho muy largo el periodo de rotación. ¿Te parece el próximo día probar en vez de media hora hacerlo a 15 minutos? O, mira, pues cuando yo me noto muy lenta, no me gusta que me esté, o me siento avasallada cuando no me dejas espacio para encontrar la solución que tengo para explorar, ¿no? O sea, al final son puntos o espacios o momentos que tenemos para decir cómo nos sentimos y cómo podemos ir mejorando esa relación, porque al final es una relación. Y luego otra cosa muy interesante ahora, sobre todo en remoto, es hacer uso de herramientas como LiveShare en VS Code para que lo utilice, o Code With Me de IntelliJ, que es básicamente que yo puedo programar en tu máquina, ¿no? No hace falta que te esté diciendo la línea 23, el punto y coma que hay detrás de la... No, pues voy, pum, lo cambio y más rápido y todo más fluido. Entonces, eso la verdad que viene muy bien. Siguiente práctica, TDD. Seguro que muchos habéis oído hablar de esto, probablemente alguno la haya aplicado alguna vez. Básicamente, TDD es desarrollo dirigido por test y consiste en seguir este flujo, ¿no? Escribo un test que falla, escribo el código más simple de producción que lo haga pasar y en algún momento cuando lo considere hago refactor para mejorar tanto el código de producción y el código de test. Mejorar en el sentido de hacerlo más legible, extraer alguna variable, extraer algún método, cambiarle nombre. Al final, pues eso, con el objetivo de hacerlo más legible, más moldeable, más cambiable y demás. ¿Qué me ha aportado a mí el TDD o por qué considero que es positivo darle una oportunidad a esta práctica? Bueno, para mí ha mejorado, me ha hecho desarrollar habilidades que yo no pensaba que el TDD fuera objetivo, o sea, que fueran objetivo de TDD en sí, ¿no? Como puede ser el dar pasos pequeños, el simplificar y el descomponer el problema en trozos más pequeños. O sea, al final, claro, como TDD tienes que ir pasito a pasito, pues te ayuda a tener esos conceptos de pasos pequeños que muchas veces a mí pues se me escapaban, ¿no? Cuando me ponían o tenía que hacer una tarea o tenía que resolver un problema y yo me iba al código de producción y ¡buah! Empezaba y aquello se convertía en algo que probablemente no necesitaba ni la mitad de las cosas que estaba haciendo, ¿no? Lo guay de TDD es eso, es que te ayuda a ir descomponiendo el problema en poquito a poquito y a ir dando pasitos muy pequeños. Esto nos ayuda a simplificar, queramos o no. O sea, al final te centras en qué es lo importante y vas haciendo en función de eso. Y eso simplifica muchísimo nuestro código. Al final dicen, o yo también tenía en mente, que ¿cómo vas a hacer TDD si no sabes escribir test? Bueno, pues aprendes a escribir test haciendo TDD, no pasa nada. Será un poquito más difícil, probablemente, pero puedes aprender a escribir mejores test haciendo TDD. Luego también, claro, la seguridad que tenía a la hora de hacer cambios. O sea, haciendo TDD, cualquier parte del código, si lo haces realmente haciendo TDD, va a tener test. Cualquier cambio que yo haga, me voy a dar cuenta si lo he roto. Luego, para mí era mucho más seguro hacer cambios sabiendo que tenían test y que si lo rompía, yo iba a saber que estaba rompiendo algo. Y luego también me ayudó a entender mejor el proyecto por el tema que comentábamos antes de la documentación, ¿no? Ir sacando esos requerimientos de negocio, esas reglas de negocio a través de los tests, pues al final te ayuda a entender qué es lo que quieres hacer o plantearte qué test tiene que escribir, te ayuda a bajar un poquito más qué es lo que estás haciendo o qué problema realmente quieres solucionar. Claro, como puntos no tan fuertes, pues tiene varios, ¿no? Y es que pensar, o sea, cambiar esa dinámica de escribir el código y luego el test y ahora tener que pensar en el test antes que el código, pues es complicado, ¿no? Cuando no estás acostumbrado. Y también, pues bueno, se hace un poco más duro cuando no tienes una base fuerte de testing, porque son muchas cosas a aprender, ¿no? Y si encima no tienes muchas nociones de diseño, pues tienes que ir descubriéndolo todo a partir de los tests,
claro, se van sumando cosas, ¿no? Y además le sumas que hacer un refactor no siempre es fácil, porque no sabemos exactamente qué cambio queremos hacer, cómo lo queremos abordar, cuánto nos va a llevar y en general muchas veces nos perdemos en cuál es el objetivo del refactor, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas complicaciones que es cierto que tiene TED. ¿Qué podemos hacer para paliarlo? Hacer pairing con alguien que sepa. O sea, la comunidad de Murcia Software Crafters, por ejemplo, se reúnen una vez al mes en remoto para hacer una cata. Una cata es un ejercicio de programación que realizas con el objetivo de aprender algo, ¿no? Hay muchas catas que su objetivo principal es aprender a hacer TDD. Bueno, pues hacer TDD o haciendo pairing con alguien que sepa es súper chulo porque te va explicando, oye, mira, ¿y por qué piensas este test? Oye, pues tal, pues mira, por esto, por esto, por esto. Entonces, una forma muy guay de aprenderlo es así. No bloquearse, escribir al menos un test. O sea, no te bloquees pensando esto no es lo mío, yo no sé pensar el test antes que el código de producción. Escribe un test, uno solo. Y conforme vas escribiendo más, pues ya te vas centrando en que sean test cada vez más aislados, que fallen solo por un motivo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo importante es escribir ese primer test. Y luego practicar y practicar con estas catas, en un proyecto también, en un proyecto en vuestra empresa, pues os toca una nueva funcionalidad, desarrollar una nueva funcionalidad, pues intentar hacerlo haciendo TDD. Pero si te vas a poner a aprender un lenguaje nuevo, quizás el mejor momento no sea hacer TDD a la misma vez que estoy aprendiendo el lenguaje, vamos a priorizar un poquito. Entonces, cuando estamos en un entorno seguro, ya sea kata o sea algún ejercicio pequeño que tengamos que hacer en el trabajo, podemos intentar hacerlo así e ir practicando poquito a poquito si nos interesa. Y luego, por último, que ya me estoy yendo de tiempo, aquí he mezclado varias cosas, pero porque para mí están relacionadas. Es todo el tema de interacción continua, despliegue continuo, diseño iterativo e incremental. Bueno, el diseño interactivo incremental, al final lo que dice es que nosotros vamos entregando valor muy poquito a poquito, ¿no? Vamos haciéndolo de forma incremental en el sentido, aquí sonará o está relacionado con el vertical slicing, ¿vale? Yo cojo una vertical de mi negocio en trocitos muy pequeños, divido lo que tengo que hacer en trocitos muy pequeños, de manera que yo voy entregando funcionalidad completa que vaya aportando valor de poquito a poquito, de forma iterativa. Esto quiere decir que a la misma vez que voy entregando funcionalidad terminada poquito a poquito, que va añadiendo valor de poquito a poquito, además la voy iterando, en el sentido, la voy mejorando en función del feedback que yo voy recibiendo de mis usuarios, de mis clientes, de lo que sea. Integración continua es básicamente, para el que trabaje con ramas, que todos los cambios que yo hago en mis ramas se tienen que integrar a máster al menos una vez al día. O sea, para que mis compañeros tengan esos cambios y que todos estemos trabajando sobre lo mismo. Y al final, despliegue continuo lo que quiere decir es que mi software está listo siempre para subir a producción. O sea, siempre está preparado para subir a producción. Y luego estaría el continuous deployment, no me sale ahora la palabra en español, pero vamos, despliegue a producción. O sea, por una parte tendríamos el delivery y el deployment. ¿Qué es lo guay de todo este tipo de prácticas? El feedback. Hablamos antes de la importancia del feedback. Aquí tengo un feedback muy rápido, porque estoy teniendo feedback directamente del usuario que está utilizando mi software. Entonces, es guay en el sentido de que yo estoy trabajando, estoy entregando un poquito de valor cada día, se está usando y me están dando feedback de lo que estoy haciendo. No tengo que esperar a tener la funcionalidad o incluso el proyecto entero terminado para que luego lo utilice alguien y al rato me digan, no, es que lo tienes que cambiar todo porque yo no esperaba nada de esto, ¿no? Bueno, pues ese feedback rápido que vamos teniendo es muy positivo y a nosotros como desarrolladores nos ayuda mucho, sobre todo cuando estamos trabajando en temas de producto, pues también el saber que estamos resolviendo los problemas que realmente tienen los usuarios, pues es algo muy, muy gratificante para nosotros. Claro, es muy guay cuando no tienes conflictos a la hora de mergear o de compartir esos cambios, ¿no? Yo además he quedado la casualidad de que trabajaba encima, no sé si conocéis TBD, Trunk Based Development,
nosotros hacíamos commit en master y push a master. Ni siquiera trabajábamos con feature branch ni nada de eso, era directamente a master. Entonces, bueno, estaba guay porque, claro, conflicto cero. Y si encima haces pairing, pues menos todavía. Y luego la ventaja, que el código está siempre actualizado a la última versión. O sea, no teníamos la cosa de, oye, mira, es que yo llevo una semana trabajando en esto, ¡hala, sí! Pues yo eso ya lo cambié. Y es como, pues, ¿y ahora qué, no? Eso genera muchos conflictos y a veces mucho estrés y hay que dedicarle mucho tiempo a resolver ese tipo de problemáticas. Y luego la parte chula también, y es que sentir que aportas valor día a día. O sea, cuando tú tienes tu software está en producción, tienes software funcionando que la gente está utilizando, pues te sientes muy bien, porque ves que el fruto de tu trabajo está ahí, ¿no? Y que no estás haciendo nada en vano en el sentido de, jo, yo estoy haciendo algo que se está utilizando, a lo mejor me piden que lo cambie, pero bueno, ya está guay, porque estoy recibiendo ese feedback de alguien que lo está utilizando, lo voy a cambiar y me van a seguir dando feedback y todo tiene un porqué, ¿no? Y un ciclo muy, muy lógico. Las contrapartidas de esto, bueno, a mí me daba pánico hacer cambios, porque me daba miedo a romper cosas, porque claro, tú estás ahí en tu rama súper tranquilito de, mi entorno es seguro, pero cuando solo tienes una rama, además cuando haces Transient Development, no solo integración continua, que te puede dar miedo romper máster cuando haces tus cambios, pues es más complicado, ¿no? Y luego, claro, aquí te surge la problemática además de cómo desplegas código cuando la funcionalidad no está terminada. O sea, ¿cómo voy haciendo push a master, que además en mi caso subía a producción con ese push, si no tengo terminadas las cosas, ¿cómo lo gestiono, no? Y, por supuesto, además, si hago push y rompo producción, ¿qué pasa? Claro, a mí cada vez que hacía algo y tenía que dar a git push era como, Dios, tierra trágame, ¿no? No quería, me generaba un miedo y un estrés que bueno, pues es complicado. Y luego también cómo trocear esos cambios, ¿no? Muchas veces viene la dificultad de cómo hacer ese slicing, dónde marcar los límites de los cambios de las nuevas funcionalidades, para entregar ese poquito a poquito, esa funcionalidad terminada y ir aportando valor ese poquito a poquito, ¿no? Pues no siempre es fácil. Bueno, para esto es súper útil conocer control de versiones. Cuando de verdad eres consciente de que Git es tu amigo y que no pasa nada si la lías porque se puede volver para atrás, pues está muy bien, ¿no? De aquí la importancia también de los pasos pequeños. Muchas veces pasa. Una de las manías que tengo yo es que hago commits, muchos commits, cada muy poco tiempo. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque yo estoy desarrollando, me lío con una cosa, no me termina de gustar, todo para atrás y empiezo de nuevo. Y no tengo miedo de perder trabajo, no me da miedo borrar código, no me da miedo nada de eso, ¿no? O sea, al final el control de versiones es nuestro amigo. Y luego también te das cuenta, claro, que estas prácticas no son gratis. O sea, vienen con una serie de cosas y con una serie de seguridad que te permite el poder trabajar con ellas, ¿no? Como a nadie se le ocurre hacer integración continua, Transient Development y demás sin tener una batería de test que a mí me esté cubriendo el que si yo hago push precisamente no pase lo que yo creía que iba a pasar, ¿no? De que te cargas producción. No te cargas producción porque probablemente es que ni siquiera puedas hacer ese push. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas fomenta el poder hacer esas prácticas de forma buena y tranquila. Con mis pequeños y periódicos, eso a herramientas como Git Hooks, o sea, lo que comentaba, ¿no? De que no me va a dejar hacer push, pues los Git Hooks que configuremos, pues pre-commit, pre-push, todo este tipo de cosas también nos van dando seguridad a la hora de poder aplicar este tipo de prácticas. Luego hay una cosa muy chula y es la notificación de errores también en Slack. Se pueden programar canales que a ti te dicen, pues, oye, se ha roto la pipeline o esto ha pasado aquí algo, vete a ver qué está pasando, ¿no? Un compañero mío que tuve en Codion era muy guay porque tenía un comando en la consola que cuando hacías push y se tenía que desplegar todo y tal, y nos poníamos a hacer otra cosa mientras estaba pasando la pipeline, si la pipeline se rompía le salía una voz en los auriculares que decía levanta las manos del teclado o para producción o algo de eso, ¿no? Como para decir, oye,
algo está pasando, voy a ir a arreglarlo, o sea, feedback, o sea, al final es feedback, tenemos que tener feedback, tenemos que tener buenos canales de comunicación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hacer las cosas simples también. Y luego automatización de procesos, esto es clave para todo esto y para conseguir ese dinamismo a la hora de desarrollar. Y ya para terminar, porque me estoy alargando demasiado, ¿qué me ha aportado a mí todo esto? ¿Cuáles son mis conclusiones? ¿O qué he sacado yo de todo esto? Al final yo creo que me he convertido en una persona bastante pragmática y que pienso o trato de pensar siempre en cómo puedo hacer las cosas lo más simple posible. Al final lo pues sí, de tonto, ¿no? O sea, lo más tonto posible. Entonces, bueno, esto es guay a la hora de eso, de que no se te vaya la cabeza, ¿no? De tratar de aportar ese valor al principio e ir iterando. O sea, la solución más simple posible y luego vamos iterando. También me ha ayudado a no obsesionarme con la tecnología ni el lenguaje, que a mí me pasaba mucho al principio. Yo solo quería trabajar con las cosas que había aprendido y que estaban mainstream y que todo el mundo estaba usando en ese momento. Bueno, esto también me ha enseñado en cierta manera en que eso al final no es lo importante. Lo importante es solucionar problemas de la forma que sea, ¿no? Y al final la mejor forma de hacerlo es desarrollando código de calidad y que sea sostenible en el tiempo y moldeable y demás, como sostenible en el tiempo, ya no solo el código, sino nuestra forma de trabajar. Tenemos que trabajar de una forma sostenible y siendo respetuosos con nosotros mismos, con nuestro equipo y con nuestro proyecto. El sentido de equipo que a mí me ha dado esta filosofía y esta forma de trabajar es muy grande, porque siempre estás pensando en eso, en ese beneficio mutuo, ¿no? En cómo hago las cosas de manera que también va a beneficiar a mis compañeros. Al final, hacer un código legible, lo que decíamos, me beneficia a mí, pero también estoy pensando en que cuando alguien llega a este proyecto sepa a qué hace referencia esta variable o qué está haciendo esta función o qué está haciendo esta clase. O sea, el sentido de equipo y de querer involucrarte en el proyecto y demás, pues yo creo que a mí me lo ha dado esta forma de trabajar. Y luego también ha influido en mi vida fuera de la programación. O sea, yo al final los valores de Steam Programming me he dado cuenta que son valores que yo tengo en mi día a día. Luego eso me ha hecho pues solidificar aún más la forma de trabajar y de pensar que yo tengo, ¿no? Y bueno, por último, esto está sacado del libro de Steam Programming y es que pues al final no importa las circunstancias en las que estés, siempre se puede mejorar. Siempre puedes empezar a mejorar por ti mismo. O sea, la excusa de no, es que en mi empresa no, bueno, pues empieza por ti mismo. Lo que decíamos, ¿no? Pues coge el cachito de funcionalidad que te toca y pues te apetece hacer TDD, pues venga, pues dale una oportunidad. O cógete a un compañero y dile que en vez de una pull request se venga contigo, ¿no? A echarle un vistazo al código. Yo lo que hago muchas veces en empresas que no llevan mucho este tipo de prácticas es decir, oye chicos, voy a estar en la sala tal con esta tarea, por si alguien se quiere pasar. Y va fomentando un poquito el que la gente colabore, el que vayan programando juntos. Y al final no es decir no, porque sí, cuando el proyecto, en el siguiente sprint, o sea, siempre puedes empezar hoy con cualquier cosa sencilla, ¿no? Y bueno, antes de terminar, me gustaría compartir con vosotros algunos recursos. Por supuesto, el libro de Stream Programming. Creo que independientemente de que te interese o no este tema, te recomiendo leértelo igualmente porque se pueden sacar muchas cosas de aquí. La verdad que a mí me encanta para desarrollar, sino para, por último, algunos enlaces interesantes, algunos blogs, algunos canales bueno, aquí no hay canales de YouTube de Dave Farley, que también son interesantes para seguir ahondando un poquito en este mundo. Y ya está, daros las gracias por haberme aguantado este tiempo y esta chapa y espero que hayáis llevado por lo menos la cosilla del gusanillo de querer seguir probando un poquito más esto. Muchas gracias. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, ya sea aquí o después, pues... Yo tengo preguntas. Muchas gracias. Pues yo tengo preguntas sobre cómo podemos planificar el trabajo. Por ejemplo, yo trabajo con sprints y yo planifico el trabajo hace un mes, algo así. ¿Y cómo podemos planificar así con este Extreme Programming? Vale. Lo guay de Stream Programming también es que
se puede adaptar en el sentido de no es que lo tengas que hacer así sí o sí. Entonces, yo lo que trato de hacer en mis sprints, porque claro, una de las cosas a la que te dice alguna gente o que son seguidores, digamos, de esta parte, es que no se estima, ¿no? Son un poco alérgicos a estimar. Entonces, yo no soy tan extremista, o sea, porque pienso que se pueden hacer ambas cosas, entonces yo te digo lo que yo hago en mi equipo, ¿no? Nosotros estimamos y todo eso, entonces yo lo que intento es estar cerca de la gente de producto. No alejarme mucho. ¿Por qué? Porque además de hacer esas estimaciones y esos tickets que nos hacen, yo lo que intento es involucrar al equipo, por ejemplo, en las historias de usuario a la hora de hacerlas, ¿no? Porque eso me va a permitir tratar de hacer ese vertical slicing que comentábamos. Si el equipo de desarrollo se involucra en las tareas que le llegan y en desarrollar digamos, delimitar con producto esas historias de usuario, va a ser mucho más fácil hacer este tipo de cosas o integrar este tipo de visión o de forma de hacer que si te llega una historia de usuario de producto y tú te limitas a implementarla, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me sirve, aunque trabaje por sprints, es intentar hacer todos juntos y trabajar todos juntos esa historia de usuario. Y cuando ya tengo esa historia de usuario, sentarme con mi equipo y ver de qué forma la puedo trocear, o sea, como sacar casi historias de usuario o sus tareas que tengan solo lo que le llaman, que también lo odio, un story point, ¿no? O sea, una cosita, o sea, hacer las cosas más simples posibles que aporten valor. O sea, es como yo intento hacerlo cuando trabajamos con sprints. Claro, porque yo no entiendo cómo podemos no valorar o estimar las tareas. Es imposible de controlar el trabajo de desarrolladores. Hay que estimar todo y ver. Sí, y yo no estoy del todo disconforme con estimar. A mí lo que menos me gusta estimar es cuando la estimación se escribe en piedra, se talla en piedra. O sea, a mí la estimación me sirve para tratar de hacerme una idea de qué envergadura tiene el problema que quiero solucionar. Para mí otro problema precisamente es cuando lo que tú me estás dando no es el problema, es la implementación que quieres que haga, pero yo no sé lo que quiero solucionar. Entonces, todo este tipo de cosas, por eso a mí me gusta involucrarme en las cosas que me llegan. Vale, sí, tengo que hacer esto, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué problema está solucionando esto? Entonces, a partir de ahí, ver de qué manera puedes ir troceando esa tarea de la forma más pequeña posible. Es una forma de estimar, en el sentido de yo me hago mi estimación de qué me va a costar menos trabajo o qué es lo más simple posible que a mí me va a permitir aportar valor lo más rápido posible. O sea, en cierta manera estás estimando, pero de forma distinta, porque lo que estás haciendo o lo que estás tratando de hacer es intentar dividir el problema en trozos muy pequeñitos, de manera que te permitan estar entregando valor de forma continua. Una consulta. ¿El pre-programming lo haces todo el tiempo? ¿O qué porcentaje del día haces pre-programming? No estás todo el día haciendo pre-programming. Vale, depende. Yo, por ejemplo, en la empresa en la que estaba anteriormente, en Codium, se hace pre-programming todo el día. Pero vamos a lo de siempre. Flexibilidad, somos personas. A mí me gusta ser flexible. Entonces, yo he descubierto, por ejemplo, un sistema que a mí me funciona bastante, es hacer la primera parte del día en Pairing, no en Mob, y luego la última parte del día, que suele ser por la tarde, además también por la flexibilidad de la gente, estar sola. Entonces, yo creo que es encontrar, sobre todo, creo que se tiene que hacer de forma orgánica, o sea, no imponer, ¿vale? Que la gente se dé cuenta qué queremos conseguir con el pairing, qué me va a aportar el pairing. Pues el pairing me va a aportar, por ejemplo, que si una persona se va de vacaciones, la gente no se va a morir, porque todos vamos a saber qué estamos haciendo, todos hemos estado trabajando con alguien que conoce eso. Entonces, cuando somos conscientes de esas cosas, pues es que al final no sale solo, ¿no? De hecho, una cosa curiosa en el equipo en el que estoy ahora, que no se hacía pairing hasta que yo llegué, me acuerdo en un sprint que mucha gente se iba a ir de vacaciones en momentos distintos y uno de los chicos que no quería hacer pairing, cuando preguntaron qué problemas le veíamos o qué riesgos veíamos al sprint que se había planificado, claro, uno de los riesgos eran las vacaciones. Y cuando preguntaron de qué forma podíamos mitigarlos, este chico dijo, haciendo pairing. Bueno, pues
está guay porque nadie se lo impuso. Entonces, tienes que encontrar tu medida y también la medida del equipo y puedes empezar poquito a poquito y en función de cómo se vaya viendo la cosa, puedes ir juntándote para unas tareas, para otras no, poquito a poquito. Para mí, la clave está en la no imposición, es en que tú veas qué te aporta y que vayas probando y viendo qué fórmula te sirve a ti más. Nada. Pero me parece que pequeñas empresas no pueden permitir hacer trading, porque es más rápido que dos personas hagan diferentes pitches y así más rápido trabajar, ¿no? ¿Cuánto tardan en aprobarte una pull request? Yo no soy una programadora. Vale. 4 a 10 días. Claro. Es que lo de lento, rápido es súper relativo, porque el tiempo que tiene que invertir una persona cuando otra lanza la pull request en revisarla, en hacerle los comentarios. Yo ahora tengo un comentario que yo no he leído porque estoy trabajando en otra cosa, que ya se me ha olvidado. Te has olvidado de que yo ahora tengo otra vida, tengo otro ticket. O sea, a mí ese ticket yo lo he cerrado, ya no estoy ahí. No lo leo, qué tarde. Venga, ya le contesto mañana. Contestas mañana. Esa persona lo lee a las 3 horas. No le convence mucho, te vuelve a escribir. A lo mejor la pull request tarda en aprobarse, pues eso, 4, 5 días. En el pairing es automático, o sea, la persona que te va a revisar la pull request está revisando el código contigo. Es pum, pum, escribo y para arriba. Entonces, rápido, 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 una cosa con respecto a la otra. Si es por rapidez, yo no pienso que sea el motivo concreto, porque para revisar pull request yo tengo que dedicar tiempo a revisar esa pull request. Y además, generalmente me falta contexto, porque estoy revisando una pull request para la cual yo no he participado en ese desarrollo, me tengo que poner a ver qué es lo que ha hecho, qué idea feliz hemos tenido cada uno de nosotros, y que eso, y además eso me está quitando tiempo a mí de seguir con el desarrollo de mi tarea. Luego, lo de que es más rápido o menos rápido, yo muchas veces lo pongo en duda. Y sobre todo también que perdemos en cuenta o que somos demasiado obstinados para creer que nuestra solución es la mejor. O sea, tener esa visión también de dos personas y sobre todo el compartir el conocimiento es algo que el pairing es muy potente en ese sentido. En conversación lo hemos tenido un par de veces. Yo en un mundo idealizado lo veo perfectamente. Creo que funciona en muchas empresas, pero no en todas. Es decir, por ejemplo, en mi caso, mis compañeros están en otros países, cada uno tiene su Por vida supuesto, distinta, por supuesto. horaria. Eso por un lado. Luego, hay gente que es muy buena haciendo multitask, cambios de contexto. En el pairing se apoya más a que no se haga cambios de contexto, sino que estemos focalizados en una, la terminamos, sube a máster, producción, perfecto. Sí, pero también depende, porque la gente que le gusta o que se desconcentra estando tan, digamos, focalizada en ese punto, también pasa que mientras yo estoy desarrollando y a lo mejor hay que hacer otra cosa, me tengo que liar la librería de tal para actualizar, yo me voy y lo hago mientras, ¿sabes? O sea, ese multitasking también existe en el pairing. A la misma vez. Pero de cosas en el background. No de cosas que puedas prestarle una atención. Pero ¿por qué quieres estar haciendo cosas del background? O es que otra de las cosas de Stream Programming es limitar ese work in progress, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es el objetivo? O sea, lo principal es saber cuál es nuestro objetivo. De hecho, por Sprint pasa también, ¿no? A mí me pasaba que cada uno se cogía una tarea, o sea, como que se definían goals o objetivos, y uno se cogía una tarea del objetivo 1, otro del objetivo 5, y era como, ¿por qué? Vamos a priorizar. Que si lo más importante es el objetivo 1, ¿por qué hay alguien haciendo el objetivo 5? ¿Qué gano teniendo mucho trabajo en progreso, pero que no me va a servir nada porque ese incremento de valor del día a día no lo voy a poder hacer? Porque yo voy a terminar mi tarea, pero la persona que necesito para continuar no ha terminado la suya. Vamos todos a por el objetivo 1 y cuando esté hecho seguimos al siguiente. Pum, pum. Y yo creo que el objetivo es eso, el por qué hacemos las cosas y qué queremos hacer. Por eso a mí el concepto de ticket no me gusta más el qué problema estoy tratando de solucionar. Pues vamos a eso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer que aporte más valor ya para tratar de conseguir esa solución? Yo iba a decir que respecto a esto último que has dicho, no se conseguiría también con un análisis previo reunido en consenso con esas personas para luego trocear esas tareas más simples, individuales, y que cada uno pueda estar en una, sin tener que hacer el programa y las funcionalidades se pueden subir a una rama feature o master y que no bloqueen la otra.
Es decir, ¿no tenéis un paso intermedio entre el PAIR y el análisis previo? Sí, lo puedes tener. De hecho, la reunión, lo que yo defiendo es que se tenga esa conversación con el equipo y con productos para definir esos cortes verticales que hablábamos, ¿no? O sea, esas reuniones para ese refinamiento se tienen, claro que sí, pero luego las tareas se hacen en pareja, si quieres, claro. Pero esa reunión previa se tiene porque a esa reunión, pero yo más que estimar es priorizar. O sea, no tanto estimo, sino que priorizo qué es lo que tiene que salir antes para lo que comentábamos, ¿no? Del valor que quiero añadir con cada una de las iteraciones que hago. Y se decide un poco cómo se hace, ¿no? También A colación de esto es rápido, ¿no? Que va al hilo, al hilo. ¿Cuándo hacéis esa planificación, o sea, esa vertical slicing? ¿Lo hacéis durante la planificación del sprint o lo hacéis luego después? Sí, en el caso de que haya sprint, pues se hace en ese momento, en la planificación y luego incluso en los refinamientos, ¿no? Cuando no se trabaja con sprint, como era nuestro caso previamente, es conforme va surgiendo la necesidad. O sea, como se tiene ese flujo de entrega continua, conforme nos van llegando problemáticas o conforme van llegando problemas, pues se va priorizando que se quiere atacar primero y cuando se decide se hace ese slicing y se va. O sea, al final es mantener un flujo de desarrollo de software de calidad, un flujo constante y que lo haga sostenible. Entonces, al pairing se llega con eso ya hablado y discutido. Al pairing se llega generalmente con eso ya hablado y discutido. Claro, es como ponerme a hacer algo, pero me pongo en pareja. Pero ya se ha hablado qué es lo que se tiene que hacer y qué se quiere solucionar. De hecho, hay distintas dinámicas, ¿no? No me acuerdo, pero es que además del vertical slicing está la de la hamburguesa, de hacer en función de, pues, coger cada una, digamos, de esas verticales, ¿no? De temas de infraestructura, base de datos y demás, en función de la solución que quiero implementar, como pensar varias posibles soluciones, no quedarte nunca con la primera, pensar varias e ir probando cuál es la más sencilla y a por cuál tiro. Eso, por supuesto, una sesión que se tiene antes con todo el equipo y, de hecho, una de las cosas que se trata aquí es de que esa comunicación sea a todos los niveles. Somos un equipo, o sea, no está producto, no está backend, no está frontend, no, somos un equipo. Todos somos el equipo y nuestro objetivo en común es solucionar este problema. No hay esa diferenciación, ¿no? Al final la comunicación tiene que fluir en todos los sentidos. Luego estas reuniones, por ejemplo, por supuesto, son necesarias. En mi opinión, o sea, que parece que yo soy aquí una experta y para nada. Tengo una pregunta sobre la comunicación. Creo que hemos pasado, creo que quizás por la sala, porque yo creo que hace 6 años, 5 años, no se hablaba en estos términos respecto a lo que a día de hoy es el trabajo. Yo tengo una pregunta con respecto a, se ha hablado mucho siempre de gestión de equipos y realmente creo que el problema principal que hay es la gestión de las personas. Me parece muy evidente, pero en la práctica no es así, ¿no? Las personas hacen el equipo y el equipo no hace las personas. Efectivamente. Creo que es lo que pasa. Entonces, dentro de este mundo en el que nos ahora en el teletrabajo, en el cual cada uno está en su sitio, hay una parte de la comunicación que es la de la ponerse la cámara o no ponerse la cámara. Vaya melón. No solo hablamos, sino con el cuerpo, o simplemente un mensaje escuchado. A veces, viendo a la persona, transmite otra sensación que la que simplemente escuchar, digamos, la voz de esa persona. Eso es algo que es flexible a día de hoy, entiendo, en todo el equipo. La pregunta sería, ¿eres más de cámara? ¿O cómo se defiende para mí los aspectos positivos en la cámara y que realmente todas las personas lo crean para que se probaran? Porque luego al final, obligar a las personas a que se pongan la cámara es reticente, pero al final se hace, pero al final siempre depende de que las personas sigan ejemplos de otras personas que tú en una reunión vais 20 personas, uno lleva la cámara y ves cómo hacen el resto. Poco. Por ejemplo, esas personas que son
Vale. Bueno, yo aquí y hablo sobre opinión personal. Para empezar, yo no soy nada de obligar ni de imponer, ya lo he comentado. Yo soy más de esto al final es transformación y lo que tú decías es transformación de personas y es cosas de personas. Entonces, intentar meter con calzador algo a alguien creo que es soberanamente difícil, por lo menos en mi caso lo es. Entonces, lo que yo trato de hacer en estos casos es, por un lado, valores. O sea, si yo tengo como valor la comunicación, el feedback, el respeto, o sea, si yo tengo todo eso interiorizado, yo sé que si me pongo la cámara voy a comunicar mejor, voy a tener un mejor feedback y la gente lo va a tener de mí, por lo que tú decías, y también el respeto hacia la persona también que me está hablando, está exponiendo y todo eso. Eso, general, si yo ya tengo eso, es difícil que de serie no te salga poner la cámara, ¿no? Por supuesto, todos tenemos circunstancias personales concretas de que están haciendo obras, de que da la casualidad de que en el sitio en el que estoy trabajando, que no es mi entorno habitual, pues hay una persona que está pasando cada 2x3, o sea, puede haber situaciones concretas en momentos puntuales que hagan que no me sea fácil del todo tener la cámara, ¿no? Yo personalmente, a mí me gusta tenerla y me gusta que cuando estoy trabajando con alguien la tenga. Por eso mismo, porque por ese feedback, ¿no? Si no, yo más que obligar, lo que trataría es de generar ese espacio para que la gente se quiera poner la cámara. Y sobre todo, antes que obligar, lo que yo trato de hacer también con todas estas cosas es ir consiguiendo adeptos que tengan cierta influencia en los espacios en los que estoy para que me apoyen y vayan, digamos, no evangelizando porque odio esa palabra, pero ayudándote a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O de implementar una iniciativa o de hacer cualquier cambio. O sea, necesitas apoyo. Entonces, más que obligar o imponer desde mi punto de vista. No puedo decirte otra cosa al respecto. Una pregunta que creo que no nos alargamos ya. Creo que Laura quería decir algo. Bueno, mi pregunta está sobre la distribución del pre-programming en lo que es una tarea que cuente. Nosotros somos un equipo pequeño, era yo, hemos sido 2, ahora vamos a ser 4, estamos contratando. Pero yo escucho, por ejemplo, que en empresas se dedica el 100% de la jornada a hacer pre-programming y me explota la cabeza porque como mi mentalidad muy cerrada me dice, joder, necesitamos hacer trabajo de uno. Y el equilibrio que yo he encontrado es que cada uno trabaja de manera autónoma y además de hacer la code review de la pull request, todo lo que sale de ahí, a partir de ahí hacia adelante hacemos el programming. Vemos lo que no estamos de acuerdo, lo corregimos en el momento, llegamos a un consenso, etcétera, etcétera. Pero sé que eso no está bien, seguramente, habrá una manera más óptima. Entonces, ¿cómo distribuyes tú a lo largo de una tarea el pre-programming para que no sea, mira, lo hacemos todos juntos y que tampoco sea, mira, te abandono hasta el final, que es lo que yo hago ahora mismo básicamente, y al final te digo lo que no estamos de acuerdo y lo corregimos? Yo creo que aquí volvemos a lo de antes, ¿no? En el sentido de qué es lo que quiero conseguir con el pairing, o sea, qué me está aportando a mí el pairing, porque sí, 2 personas haciendo el trabajo de una, bueno, relativamente por lo que ya te he comentado, ¿no? Porque a lo mejor pues el tiempo se reduce en el sentido de al final son 2 personas haciendo algo, me permite tener esa continuidad a la hora de hago, apruebo, hago, sube, me está revisando, o sea, pero también me está aportando otras cosas. Me está aportando que se está distribuyendo el conocimiento entre una persona y otra. Me está aportando que probablemente a lo mejor la solución que yo he pensado no es la mejor ni la más simple. Y a lo mejor la persona que está programando conmigo me ayuda a ver eso. Me ayuda a simplificar muchas veces, sobre todo cuando tenemos perfiles, hay perfiles muy distintos en programación. Está el llanero solitario, que se lo pica todo solo y demás, que el problema que tiene esto es que muchas veces tiende a incrementar esa complejidad en el código, que a veces puede ser una solución perfectamente plausible y factible que funciona, pero a lo mejor la podríamos haber hecho más sencilla. Y entonces poner ese perfil haciendo pairing con una persona que es mucho más analítica, que es mucho más
de ir a los por qué. Oye, pero esto realmente merece la pena. ¿Tenemos que meter todas estas dependencias para hacer esto? ¿Me tengo que bajar 7 librerías para... ¿Realmente esto es necesario? Entonces, claro, tenemos que ir a los porqués. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué es un ticket? ¿No? Al final, lo que tenemos que tener claro es el por qué estoy haciendo y de la manera en la que estoy haciendo. Entonces, para mí el pairing no es solo mirarlo de que tengo 2 personas haciendo el trabajo de uno, porque tampoco lo veo así. Es que tengo 2 personas que están colaborando, que probablemente el hecho de que estén trabajando juntas les está haciendo mejorar como profesionales y está potenciando ese desarrollo profesional. Y luego tengo 2 personas que están pensando e implementando soluciones de forma probablemente totalmente distinta y me están ayudando a hacer un código más sostenible, más legible, más, al final, más simple, ¿no? Y, oye, yo no voy a escribir el test, lo escribo después. Y la persona, a lo mejor tu compañero dice, no, el test tenemos que escribirlo ya. O sea, no, está ese tira y afloja de realmente qué es lo que me aporta, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos solo y pensamos que es que nuestra solución es la panacea y demás, a lo mejor no. O sea, a lo mejor alguien hubiera tenido otra idea y juntando esas ideas, pues se hacen las cosas de otra forma y luego te ahorra otras sesiones de revisión o incluso las facilita, ¿no? No. A mí me parece que esto depende del nivel de programador. Si es una pequeña empresa, por ejemplo, startup, y hay 3 programadores que son seniors con 10 años de experiencia, claro que no tiene mucho sentido hacer training. No. Pero si hay muchos seniors y... ¿No? No, porque comparten. Pues es mi opinión. Está pensando que piensan de lo mismo. Siempre. Si es startup que tienen poco dinero, pues es solo mi opinión. Sí, pero es que yo quiero hablar de eso porque habláis mucho de que los costes, los managers, como que lo ven caro por ser 2 por 1. Cuando realmente yo creo que a la larga esos valores aportan que sea económico y que te iba a preguntar, yo no sé por experiencia, si has notado que no hay fuga de talento en los equipos, tanto como realmente pasan todos los equipos pequeños, grandes, todas las empresas. En menos de un año el proyecto empieza y acaba toda la vida. Entonces era esa gran pregunta, es decir, la gente realmente esos valores la aportan para decir, oye, quiero seguir, quiero continuar. Y al final el manager puede ver que realmente sean juniors, seniors, todos juntos. Yo he visto a junior enseñarle a senior, porque el senior llevaba 20 años haciendo lo mismo. Y llegó el junior y dijo, tú estás así. Pero si tenemos 10, no sé, un mes. 3 seniors. Yo creo que la conversación esta la vamos a seguir. Bueno, me alegro que esté dando la cosa tanta... Exactamente, así que una gran aplauso para Concha. Sí, claro. No tenía... ¿No quería saber? ¿Sabes? Sí, sí.